La historia inicia con Bumpy Johnson, un jefe de la mafia de Harlem, Nueva York, y su mano derecha y chofer, Frank Lucas, regalando pavos a las gentes. Más tarde vemos a Bumpy renegando de las empresas chinas. En ese momento se empieza a sentir mal, para después Frank pedir una ambulancia. Más tarde observamos un funeral, y es que Bumpy Johnson falleció. Frank está destruido, mientras todos los asistentes parecen estar de fiesta. Después conoceremos a este vato, llamado Tango, que no muestra ningún respeto por nada ni nadie. También conoceremos Katano, el líder de la mafia de Kansas. A Frank se le acerca Charlie Williams, que le prometió al mismo Bumpy proteger a Frank. Por otro lado, este vato es Richie Roberts, que se parece a Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte. Richie es un policía que estudia para ser abogado y está inmerso en un departamento de la policía bastante corrupto. Y como todo policía, tiene su pareja. Richie tiene a este vato llamado Jay Rivera. Juntos entregan un citatorio a un compa que resulta ser conocido de Richie, pero que amablemente lo interrogan. Richie le advierte que puede terminar en la cárcel. Entonces este compa le dice que le entregará a un corredor de apuestas. En un rato más los lleva a donde está el corredor, quien deja su auto. Richie y Jay se impacientan y corren para descubrir varios miles de dólares. Así los polis discuten sobre qué hacer con el dinero. Finalmente entregan los dólares, pero falta una parte que se roba el Jay. Más tarde conoceremos a Nick Trupo, un detective en jefe del departamento de Nueva York, quien va al almacén donde solicita una maleta que parece caspa del diablo. Pues resulta que Trupo controla el mercado, capturando a los productores para luego venderlo. Después Frank se encuentra con este vato llamado Ross para comprarle medio kilo de ese polvito que hace feliz a tu nariz. Frank le dice a Ross que cada jefe hace lo que quiere. Un día Tango ingresa a un restaurante donde Frank está comiendo. Esto para reclamarle y que debe pagar derecho de piso del 20%, pero Frank le explica y que para todo mundo lo llevaría a la quiebra, pero aún así le da el 20% y se retira con Doc. Luego Frank se encuentra en su casa cuando escucha que sale en la televisión que las Fuerzas Armadas padecen un severo amor a la harina, y a Frank se le ocurre una idea y llama a su primo Nat, quien es un soldado estadounidense, y esto para trasladarse a Vietnam. Por otro lado, Lori, la ex esposa de Richie, le reclama por el poco tiempo que le dedica a su hijo. Más tarde, Frank anda en Bangkok e ingresa a uno de esos lugares del pecado y la zozobra, donde mujeres muy guapas se colocan en el mercado de los besos y las caricias, abarrotado de placeres inefables. El caso es que Frank se reúne con su primo Nate, se van a la jungla, así que llega con el mero jefe, donde trata un cargamento, el cual Nate le hará llegar. Por otro lado, el Jay le pide ayuda a Richie, y es que le disparó a un tipo. Al llegar, Richie se encuentra con un montón de gente enardecida, pero a Richie se le ocurre sacar al tipo en una ambulancia, simulando que está vivo. Más tarde, en la ambulancia, Jay le expresa que el tipo le apuntó y él solo se defendió, pero Richie no le cree y le dice que a él le encanta el polvito feliz y que lo robó. Ante esto, Jay le pide que escriba el reporte, omitiendo su culpabilidad. Al ver que Richie no cede, Jay se escapa. Más tarde, Frank empieza a empacar y a distribuir la harina llamada Blue Magic. La pureza del producto y el bajo costo convierten a Frank rápidamente en un hombre millonario, y mientras el Richie anda de calenturiento, lo llaman por teléfono para darle la noticia de que Jay falleció de una sobredosis. Después las autoridades empiezan a preocuparse en el asunto del combate al consumo de harinas. El capitán de la policía visita a Richie para proponerle hacerse cargo de una agencia especial en el combate de las harinas. Por otro lado, Frank reúne a toda la familia, mientras Richie anda armándose el equipo, empezando por reclutar a Spearman y a sus hombres, Bradsey y Jones. Más tarde, Frank pasea con su familia, hablándole de su jefe y que Bumpy solo era un trabajador de los blancos. Luego se encuentran en el restaurante, donde Frank les habla de la importancia de la honestidad. Ustedes son lo que son en este mundo. O son importantes o pobres diablos. Después de esto, Frank sale del restaurante y se acerca a Tango para reclamarle un dinero que no le entregó, y con una sangre fría, Frank le da cuello para regresar tranquilamente, mientras Richie empieza labores, compra y examina la harina de Blue Magic con otras, encontrando que esta es más barata y más buena. Más tarde, Frank se da tiempo para asistir a un centro nocturno, y es ahí donde conoce a esta ex reina de belleza de Puerto Rico. Luego Frank se molesta con Huey por cómo anda vestido, y esto es porque llama mucho la atención. El más
ruidoso del salón. Es el más débil del salón. Luego, cuando Frank se está retirando, se encuentra con la reina de belleza, que se presenta como Eva. Por otro lado, Richie y su equipo identifican a los principales distribuidores, pero como no tienen ninguna evidencia para llevarlos a la cárcel, deben rearmar todo el caso. Así Richie solicita 20,000 para dárselos a un distribuidor y poder espiarlo hasta dar con el origen de la harina. El tipo lo lleva a las afueras de Jersey, pero Richie lo sigue. Estando ahí, unos detectives del lugar se reúnen con el dealer y se llevan el maletín con los 20,000. Así que Richie no tiene de otra más que encararlos y que le devuelvan el dinero, para luego ser increpado por Trupo y advertirle a Richie que no vuelva a la ciudad sin antes anunciarse. Luego Frank se lleva a la morrita a su casa y ahí le habla de su mentor y también le dice algo que enamoraría hasta a tu jefa. Soy dueño de 5 departamentos en Manhattan y casas por toda la costa. Más tarde, Richie se reúne con el padrino de su hijo, Joey Sedano, para preguntarle sobre el origen de Blue Magic, a lo cual le dice que no lo sabe. Por otro lado, Frank recibe un cargamento de harina, el cual distribuye estratégicamente en diversas zonas para no levantar sospechas. Luego Frank hace una fiesta donde un tipo manosea a la esposa de Jimmy y le dispara en la pierna, para después regañar a Huey y decirle que lo despida. Luego Frank se reúne con Catano, un importante distribuidor de harinas, así que Catano le propone una especie de asociación y que una parte de su inventario se la venda al mayoreo, mientras que él a cambio le ofrece paz en su vida. A los días, en la televisión, se proyecta una pelea entre Ali y Fraser, a la cual asistirá Frank y todas las estrellas y también muchas personalidades, y como es una ocasión especial, Eva le regala un abrigo muy costoso a Frank. Se llega el gran día del evento, de la pelea, y Richie no pierde oportunidad para poder fotografiar al gángster de gángster, del cual antes no se tenía registro. Frank se casa con Eva. De camino a casa, son interceptados por el detective Trupo, y esto para hacerle saber que Frank no le da su mordida. Trupo le da su tarjeta y le dice que quiere $10,000 cada mes. Al llegar a casa, Frank prende la chimenea y echa al fuego el abrigo. Gracias a lo escandaloso del abrigo, Richie da con su información y descubre que toda su familia maneja el negocio en diversos negocios fachada, como una mueblería, una lavandería. Richie habla a su equipo sobre Frank Lucas, de cómo este reemplazó a Bumpy, de cómo aprendió todo de él, pero Richie cree que Frank no es su hombre, sino que hay uno más arriba. Frank le pregunta a Steve la razón por la cual no asistió a la entrevista que le habían armado con los Yankees. Steve le dice que ya no quiere ser beisbolista, que mejor quiere ser como Frank. Frank Lucas visita a Nicky Barnes en su antro, y esto para reclamarle el hecho de que está diluyendo su harina, restándole su potencia y su valor. Así que Frank le exige cambiarle el nombre para no manchar su marca, Blue Magic. A Nicky no le cae esto bien y termina por molestarse. Más tarde, Frank anda en las calles en su auto cuando es interceptado por el detective Trupo, y el cual lo hace abrir la cajuela y encontrar varios kilos de harina. Luego Steve se disculpa por traer mercancía en el auto y tómala por güey. Después Richie se reúne con Sedano y este le hace una oferta para que deje en paz a Frank Lucas. Richie se molesta. Ya en el juzgado, Richie reconoce que su hijo corre peligro por su trabajo. Frank y su esposa salen a comprar algo de cenar, pero Eva se queda en el auto y Frank se descuida unos momentos, y es cuando aprovechan para atacar a Eva y a Frank, hiriendo a Frank en el brazo. Tras esto, una vez en casa, Huey dice que fue Nicky. Ahí Eva desea irse y Frank envía a todos a sus casas y les dice que no se preocupen. Por otro lado, el detective Trupo visita la oficina de Richie para proponerle proteger a Frank porque él paga muy bien y si lo desviven, eso se puede acabar. Richie le recomienda que cuando vuelva a New Jersey debe avisar por su seguridad, rememorando lo mismo que Trupo le dijo a Richie cuando fue a Nueva York. Tras esto, Frank le reclama a Catano, y porque Catano le había ofrecido principalmente paz y seguridad en su vida, así que Frank cuestiona a Catano, pero Catano le dice que tiene muchos enemigos. Podemos ser exitosos y tener enemigos, o podemos ser unos fracasados y tener amigos. Para 1973, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se retiran del conflicto. Ante esta noticia, Frank llama a Nate. Mientras cercano a la casa de Jimmy, los detectives
lo vigilan y en eso sale su mujer y detrás de ella Jimmy disparándole. Richie negocia con Jimmy, intimidándole, diciéndole que si sale bien librado, Frank se va a enterar, así que Jimmy decide ayudarlos. La ayuda resulta bien cuando Jimmy graba los números de lo que parece la matrícula de un avión, cuando Frank habla por teléfono con Huey, dándole la información del cargamento. Richie y sus hombres llegan a la pista de aterrizaje. Al mismo tiempo, el trupo llega a casa de Frank para buscar el dinero. Richie también revisa los ataúdes de los soldados caídos, mientras Trupo encuentra el dinero. Tras esto, un superior le reclama la falta de respeto, pero Richie le expresa que tiene información de que en esos aviones se trafica con harinas, así que el superior le resulta imposible. Tras esto, la madre de Frank le aconseja que no desviva policías, porque él es el ejemplo para sus hermanos. Por la noche, Richie y su equipo persiguen de cerca los camiones con los ataúdes a unos almacenes. Inmediatamente después, llegan a los apartamentos. Los detectives capturan a un par, pero todo se sale de control porque un malandrín no baja el arma y la policía dispara y se arma el Culichi 3.0. Frank sale de la iglesia mientras lo rodea toda la policía, al mismo tiempo que arrestan a todos sus hermanos en los centros de distribución. Finalmente, Richie desmantela toda la organización criminal de Frank. Ahora vemos a Richie como abogado representante y como la parte acusatoria en contra de Frank Lucas. Tras esto, Frank y Richie hablan en una mesa y Frank lo intenta sobornar con $1 millón. Tras esto, se encuentran en una mesa, así que Frank trata de negociar su libertad a cambio de $1 millón, pero Richie no acepta sobornos, así que Frank lo amenaza, pero Richie mantiene su temple y le dice que lo que realmente quiere es a todos los gángsters de todas las nacionalidades y también a los policías. Frank le expresa que desea Trupo en la cárcel y les da más de 32 policías a Richie, incluido Trupo, pero antes de ser capturado, decide desvivirse. Todo termina para Frank, quien fue encarcelado, falleció su mamá y entregó a toda su familia a la justicia. Después Richie se volvió abogado y su primer cliente fue Frank, quien fue liberado tiempo después por buena conducta. Y fin. Bueno, muchas gracias por ver. Ya lo saben, denle like y comenten qué otra película quieren. Eso fue Gángster Americano, una de las mejores películas de gángster que se han hecho y una de mis películas favoritas. Y adiós.